momento del apagón, directamente con el ingeniero José Colón, con la ingeniera Marisa Zapata, doctora de Energía Eléctrica, secretaria de Estado y el resto del gabinete, para asegurarnos primero que los hospitales estén bien. En este momento todos los hospitales están corriendo, algunos de ellos con generador, otros energizados, y seguirán subiendo a medida que progrese la noche de hoy. Lo mismo es lo que tiene que ver con los hogares, ¿verdad? Que tenemos muchas personas mayores en hogares en Puerto Rico. Solamente se notificó de algunos de ellos que sus generadores fallaron y que las personas fueron removidas a otros centros, y va a haber también disponibilidad de aquellas personas, ¿verdad?, que no tengan luz en las próximas horas, a que puedan movilizarse también a los centros de familia, y pueden hacerlo, lo van a poder hacer llamando al 1-800-981-8333. ¿Cuánto tiempo va a tardar restablecer el sistema? Esa es la razón por la que estamos aquí en este update de la generación. A este momento, volvemos y repetimos, 266 megavatios. A las 12:38 había cero generación. Así que poco a poco se está levantando el sistema, como ustedes muy bien saben. Para subir alguna de estas unidades hace falta presurizar las calderas, eso toma un tiempo, en lo que cada modelo, que es distinto, mientras más viejito el sistema, más tiempo puede tomar esa unidad en subir. Lo importante aquí es que gracias a Dios se siguieron todos los protocolos para el manejo de protección del sistema eléctrico y de la fase de generación, lo que permitió que no hubiera fallas mayores, quizás como ocurrió en verano del año pasado, que el 12 de junio hubo una falla mayor, no se siguieron los protocolos y una de esas unidades salió afectada y tomó meses su reparación. Al sistema protegerse, pues automáticamente fue protegiendo cada una de las unidades. Y ustedes escucharon la conferencia de las 4 de la tarde, donde Sal de Energía, el ingeniero José Colón, que han estado directamente a cargo del restablecimiento del sistema eléctrico, y a quien le agradezco su peritaje y el seguimiento y la coordinación con Genera, la coordinación con Luma y con todos los empleados que están haciendo que el sistema vaya subiendo poco a poco. La mayor preocupación, y yo creo que mucha gente se pregunta, ¿y por qué si ya no hay fallas en la generación? Porque esto no sube de manera automática. ¿Por qué tiene que tardar tanto tiempo? ¿Verdad? Y estamos hablando de equipos que tienen que presurizar, protegerse, acondicionar, ¿verdad?, con aceite para que no salgan de servicio, y puedan ir entrando poco a poco hasta que se sincronice el sistema. Esa explicación más técnica se la va a dar el ingeniero Colón. Lo que hemos estado viendo en los números de cada una de las unidades, ven que hay unas áreas de la zona metropolitana que ya han estado subiendo. Es producto de que están entrando las áreas de Palo Seco, las áreas de San Juan, ¿verdad?, que son las unidades más grandes en este momento. Todavía lo que tiene que ver con Ecoeléctrica, ellos están listos para subir, pero todavía no se ha energizado, ¿verdad?, la zona para poder subir. Esto no es que uno prende un botón y prenden automáticamente las luces, ¿verdad? Cada uno de estos sistemas, para autoprotegerse, toman horas en su calentamiento hasta que llegue a su conexión total. El hecho de que haya comenzado temprano en la tarde de hoy, el darle instrucción, es lo que hace que podamos tener un restablecimiento en las 48 horas que se han previsto. De no haberse hecho así, muchos de estos equipos estuvieran completamente fríos al momento de reconectar y hubiera tomado mucho más tiempo. Aún así, para mí es inaceptable el que tengamos una falla de esta magnitud en la transmisión del sistema eléctrico en Puerto Rico, y repito, no la generación. Por lo menos en este momento no fue la generación. Esto pone de manifiesto nuevamente la fragilidad de nuestro sistema, la necesidad de mantener la férrea fiscalización, ¿verdad?, que estamos haciendo y que dijimos desde el día 1 que íbamos a tener cuando nombramos un comité de energía, y que habíamos ya pautado una próxima reunión para el lunes de la semana que viene, previo a saber esto. Yo he estado en comunicación con la Casa Blanca, con las agencias federales de la EPA, con el Departamento de Energía Federal, y hablo de la EPA porque hay muchos de estos generadores que pueden tener emisiones, y para nosotros es importante que Puerto Rico pueda aprender, al igual que compañías privadas que van a estar usando generadores. Generadores también se están utilizando y se están alquilando para poder proveer agua potable en algunas áreas y municipios que, producto
de que no están energizados y que ha habido fallas en los generadores existentes, no tienen agua. Ya la luz llegó al área de la represa La Plata, lo que nos debe permitir, ¿verdad?, tener agua en las áreas que hoy no tenemos, como Naranjito, Bayamón, Toa Alta, Corozal. Esas son las áreas, ¿verdad?, que no estaban teniendo sistemas de agua. Ya llegó la luz allí. Eso significa que de esta madrugada, entre madrugada y 2 de la mañana, debe llegar el agua a estos municipios. La otra región que no tiene agua producto de la interrupción eléctrica fue Quebradillas, Atillo y Humacao, por fallas en los generadores. Así que en estas áreas se está alquilando generadores y se deben estar conectando tan pronto se instalen. En el caso, ¿verdad?, estas son la mayor parte de los clientes. Hay 29% de los clientes de acueductos y alcantarillados que no tienen agua, producto de la falta de generación. Ante esto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha contratado 74 camiones cisternas para abastecer estos puntos, estos pueblos que he mencionado, y de esta manera puedan tener, ¿verdad?, agua potable. En el caso de la isla municipio, Vieques y Culebra tienen luz. Vieques no en su totalidad, pero Culebra 100%. Y se está enviando como quiera camiones cisternas en caso de que hubiera fallas en la transmisión de agua a estos municipios. La realidad hoy es que tenemos un sistema eléctrico deficiente, frágil, que, como dijimos, es la primera prioridad. Gracias a la legislación, ¿verdad?, que aprobamos y el nombramiento de un SAR de energía que no existía en Puerto Rico, porque ustedes recordarán que la persona que estaba a cargo de hacer la fiscalización en el pasado gobierno se fue a trabajar con el operador. Así que ahora tenemos, ¿verdad?, un SAR de energía que ha llevado a una fase de fiscalización como nunca se ha hecho y como la vamos a seguir haciendo. Mientras esto ocurre, el 25 de marzo, gracias a la legislación que aprobamos, se abrió un request for proposal para abastecer posibles problemas de generación en el verano de este año. Ese request for proposal en las P3, en la Oficina de Alianzas Público-Privadas, sigue abierta hasta el 25 de abril. O sea que ya la semana que viene estarían 2 meses donde se estarían recibiendo propuestas, que hasta este momento hay más de 60 compañías que han entregado propuestas para ser evaluadas posteriormente por la Oficina de Alianzas Público-Privadas, luego el negociado de energía y finalmente por la Junta de Supervisión Fiscal. Esas propuestas que se evaluarán se están haciendo una petición de generación de 800 megavatios de energía para evitar apagones por falta de generación durante el verano de este año. Y en ese sentido nos urge, ¿verdad?, que en el caso de Genera, que tiene algunas plantas que no han entrado todavía en sistema y que el SAR de energía se mantiene en comunicación con Genera, y que tuvimos parte también de esta discusión, algunas de estas plantas puedan repararse antes del tiempo determinado. Sabemos que hay una de ellas que tienen un rotor en México reparándose, así que sabemos que algunas de ellas han tenido causa para su delay, pero entendemos que pueden entrar también durante este verano. Así que una vez eso ocurra, el gobierno de Puerto Rico está tomando las acciones para prever eso. En lo que tiene que ver con la falla de la transmisión, para mí, repito, es inaceptable. Creo que el pueblo de Puerto Rico no aguanta, ¿verdad?, más apagones. Esto tiene un impacto también en la economía. Cada día que no tenemos luz representa casi 230 millones de dólares en pérdidas, que generalmente van identificadas en los pequeños y medianos negocios, en las ventas de esos negocios. Así que por eso para nosotros es vital que se pueda restablecer, y también la paz que pierde nuestra familia cuando no hay sistema de luz. Sin la luz no hay nada, no hay hospitales, no hay educación, no hay generación económica. Así que por eso creo que es importante. Son las 9:50 y a esta hora tenemos 268 megavatios de energía. Debe seguir entrando en la madrugada de hoy. Yo voy a hacer otro update de dónde estamos en esta generación a medianoche, ¿no?, a través de un live y otra conferencia de prensa en este mismo lugar a las 7 de la mañana, donde esperamos, ¿verdad?, tener por lo menos el doble o triple de la generación que tenemos en este momento. Quiero dejar en este momento al ingeniero Josué Colón, que es el SAR de energía, y que le agradezco haya estado en coordinación desde el momento cero, no solamente con las partes de generación, la parte de transmisión y lo que tiene que ver con la coordinación con la Secretaría de Estado y todo el componente.
Muchas gracias, señora gobernadora. Como usted acaba de mencionar, el proceso de restablecimiento del servicio y del sistema de energía continúa conforme a los protocolos y al plan que publicamos esta tarde. Al presente, como imagino que ya han sido informados, hay unidades en la planta de Mayagüez en servicio, hay unidades en la planta de San Juan, hay unidades en la planta de Palo Seco, y pues según el operador privado Luma vaya energizando y acondicionando los circuitos de transmisión y distribución a través de la isla, unidades adicionales de generación también continuarán entrando. De la misma manera que dijimos esta mañana, nos reafirmamos en que afortunadamente, a pesar de lo que acaba de ocurrir, ninguna unidad sufrió daños permanentes, lo que significa que podrán entrar conforme los circuitos estén disponibles. Igualmente, en los municipios, las islas municipios de Vieques y Culebra están también energizadas. En el caso de Culebra en su totalidad, en el caso de Vieques, el área del casco del pueblo y áreas más cercanas al casco del pueblo, mediante las estaciones de generación de emergencia que hay en ambas islas municipios. En el caso de la falla que menciona la gobernadora, pues eso se seguirá evaluando. No obstante, la red de transmisión que está disponible va a permitir que las unidades que faltan por entrar puedan continuar sincronizándose al sistema. ¿Cuáles están en línea para entrar en servicio antes de la medianoche? Esperamos que en la planta de Palo Seco pueda entrar a servicio la unidad número 3, que esperemos que pueda estar próximamente. Estaba cerca de 700, 800 libras la caldera. En el caso de San Juan, igualmente están levantando condiciones para la unidad número 9 y la unidad de vapor del ciclo combinado número 5. Ya la turbina de combustión entró. En el caso de los operadores privados, Ecoeléctrica, el ingeniero Carlos Reyes nos informó que no hay daños en su planta. Están normalizando todos los sistemas para cuando Luma energice los circuitos que conectan a la planta a la red, ellos poder comenzar el proceso de arranque. Eso debe tomar varias horas una vez la planta esté energizada. Las unidades que más tiempo van a tomar en entrar en servicio son las unidades termales de Costa Sur número 5. Esa va a tomar un poco de más tiempo entrar. Y pues obviamente las unidades restantes en el ciclo combinado, que también esperamos que entren, así como otras unidades de combustión que están dispersas a través de las estaciones remotas, que seguirán entrando según Luma haga disponibles los sistemas de transmisión y distribución. Esa sería nuestra parte. Sobre eso que me manifiesta el ingeniero Josué Colón, y para que tengamos una idea de por qué es tan importante mantener todas las plantas, ¿verdad?, al día, y por qué la legislación que se aprobó busca que podamos generar electricidad sin importar la fuente y no dedicarnos exclusivamente a un tipo de generación. Aquí el subir esta planta de ecoeléctrica nos añadiría casi 500 megavatios de energía. San Juan, casi 200 y pico megavatios, entre Palo Seco entre 160 y 170, lo que significa, ¿verdad?, y AES 500 megavatios. Cuando miramos todo eso hoy en el pico de la generación a las 2:38 de la mañana, habían aproximadamente 1.700 y pico de generación, con un tope máximo durante el día de más de 2.000 megavatios. A esta hora solamente hay 268 megavatios, de estar en cero luego de que tuviéramos el apagón, y que poco a poco, según, ¿verdad?, el ingeniero José Colón dijo a las 4 de la tarde, añadió ahora, van a ir subiendo cada una de estas plantas. En resumen, falla la transmisión, que todavía el operador está en la fase de investigación de qué de verdad ocurrió. Tienen que verificar. Ellos han estado sobrevolando las líneas, pero de la misma manera, a través de los sistemas SCADA, de los sistemas de comunicación que ellos tienen, pueden ver los relés, pueden ver la información de por qué cada una de estas líneas se protegió, y el efecto en cadena, ¿verdad? Evidentemente les falló algo en esa fase de transmisión. Hay una falla en la transmisión, no en la generación. Por fortuna, y gracias a Dios, porque si no fuera por esto, la situación fuera grave y peor. Podemos hablar de que estamos restableciendo el sistema, porque no hay una falla en la generación en este momento. Lo que pronostica que el sistema va a seguir subiendo en el término de 48 horas que se había dado inicialmente.
si no hubiera, ¿verdad?, mayores problemas, debemos estar restableciendo el sistema eléctrico a partir de la hora del apagón. En el caso, aún así, ¿verdad?, todavía quedan otras plantas por subir. Hay unas que están en la evaluación, hay unas que se ven que están subiendo, todavía no han entrado, pero la gente debe estar viendo, por lo menos en la zona metropolitana, con las primeras plantas que entren, cómo va a ir prendiendo. Se han hecho distintas gestiones con el gobierno, ¿verdad?, federal, ¿verdad?, porque en algunos casos pues, ellos no pueden, en este momento no hay nada que tengamos que pedir al gobierno federal, excepto en lo que tiene que ver con la EPA, por los generadores que se están conectando. Voy a hacer unas cortas expresiones en inglés para los medios que nos pidieron expresiones en inglés. The island just got a massive blackout at 12:38 a.m. in the morning. That means that the island got a situation in the transmission of electricity. It was not Genera, it was not generation on the island, it was the operator, it was Luma. They are still doing some studies to revise what was going on at that time and what the system may tell. At this time, we don't have that information. Thanks to God, the generation plants are operating. I mean, they're going to be running in the next 48 hours. The system is going to go up in many of those areas. The SAR, Energy SAR, just make a statement regarding which plants are going to enter first. We are saying that the metropolitan area ones are the first to get to be in line. That may take along 48 hours. Having said that, ¿hay algo más que tú quieras añadir? ¿Hay alguna pregunta que los medios quieran hacer? Sí, por aquí con Telemundo. Buenas noches, gobernadora. Luma Energy envió una comunicación a través de sus redes sociales en la que alega que vegetación sobre el tendido eléctrico fue una de las causas que provocó la situación que aún vive el país. Le pregunto qué, en términos de rendición de cuentas, está pidiendo el gobierno, porque entiendo que se les da mucho dinero para el desganche y es algo que hemos visto en más de una ocasión con Luma Energy, y preguntarle también si esto no es suficiente razón para acelerar la cancelación de Luma, del contrato. La cancelación se va a dar, eso no está aquí bajo duda o cuestionamiento. Para hacerlo uno tiene que hacer una fase de fiscalización, porque el contrato, yo heredé este contrato, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Y esto fue parte de lo que hablamos en la pasada campaña electoral y en la que me reafirmo, por eso nombramos un comité de trabajo que ha tenido 5 reuniones, la próxima la tiene el próximo lunes. El principal problema era la generación, o es la generación, porque no tenemos generación suficiente para verano. Esta falla en la transmisión es transmisión, no es la parte de generación. Aquí yo he escuchado a algunas personas que hablan de que mi gobierno no ha hecho fiscalización. Esto que ven aquí es parte de la fiscalización que se está haciendo por primera vez a ese contrato y que nosotros tenemos que seguir haciendo. Yo pudiera hoy dar instrucciones a las P3 de que se cancelen los contratos de Luma en general. ¿Resuelve eso que tengamos luz esta noche? La contestación es que no. ¿Resuelve eso que tengamos luz mañana? La contestación es que no. Así que uno tiene que tomar las decisiones que mejor le convengan al pueblo de Puerto Rico y tenemos que tener que operadores que pueden entrar en una condición en la que estamos y proveer el servicio. Y eso no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Doy el ejemplo de que abrimos un request for proposal, una petición de propuesta para generación de 800 megavatios. La abrimos el 25 de marzo gracias a la ley que aprobamos y termina el 25 de abril. Ese es el debido proceso. Eso conlleva una fase de evaluación de casi 2 semanas. Yo tendría que hacer un proceso similar para cualquier tipo de generación y transmisión. Evidentemente, yo creo y me reafirmo, es inaceptable el que tengamos fallas de este tipo por la transmisión y distribución. El pueblo tiene que estar indignado, claro que sí, como lo estoy yo y como lo estamos todos, que cuando llegamos dijimos que esto había que cambiarlo, pero ¿cuáles son los pasos? Los pasos son la fiscalización, la evaluación, las reuniones, ¿verdad? Buscar cuáles van a ser, abrir ese proceso para buscar operadores simultáneamente al momento de la fiscalización. Así que sí, eso es algo que va a ocurrir, pero tenemos que tener luz, ¿verdad? En el camino, y las cosas no se pueden hacer, de manera improvisada. Yo soy responsable ante el pueblo de Puerto Rico. Yo dije, y lo voy a decir, yo dije, y lo voy a repetir, yo dije que
en la campaña que yo iba a tomar acción y la estoy tomando, estoy aquí y las voy a seguir tomando para que tengamos un sistema de generación que funcione, un sistema de transmisión y distribución que funcione. Por eso estamos consiguiendo los fondos, liberando restricciones a nivel federal, comenzando un proceso a través de las alianzas público-privadas, creamos la figura del SAR, nombramos al ingeniero José Colón en el SAR, se está haciendo la labor de fiscalización. Ahora, el pasado viernes, el negociador de energía hizo un aviso de posibles multas, así que el proceso está, ¿verdad?, corriendo. Y yo le garantizo al pueblo de Puerto Rico que voy a cumplir con lo que prometí. Sí, discúlpeme, si puedes reaccionar a la excusa que dieron de la vegetación y a que no se está aparentemente cumpliendo con el desganche, porque siempre pasa algo con la vegetación en las líneas. Eso fue la expresión. Sin embargo, cuando le pregunté hace, ¿verdad?, unos minutos atrás, todavía no tienen una causa total, ¿verdad? Eso puede haber sido uno de los factores para la falla de la transmisión. Pero yo no voy a trabajar con supuestos o con posibles. Yo quiero el dato correcto, ¿verdad? Así que yo le pedí, ¿verdad?, y aquí está el funcionario, a que una vez tengan el informe final de qué fue lo que provocó el que los sistemas no funcionaran correctamente en todo el sistema, porque esto es más de una falla que obviamente nos tienen que hacer saber. Yo reaccionar a que fue vegetación y después cuando ven el informe final no aparezca que es la vegetación, yo no voy a dar la información incorrecta al pueblo. Yo voy a esperar el informe que el operador tenga sobre cuál fue el motivo de la falla y cuál fue, ¿verdad?, cómo se desencadenó alrededor de toda la isla, porque fueron todos los sistemas autoprotegiéndose que se fueron cayendo. Entonces, ¿lo más se precipitó al publicar esto en sus redes? No, las razones las tendrán ellos. Yo no voy a darle información parcial al pueblo de Puerto Rico. Voy a darle la información correcta, completa, ¿verdad? Y yo voy a esperar a que ellos hagan su evaluación y se la sometan en este caso, al SAR de Energía. Guapa TV. Gobernadora Kelvin Melendez, Noticentro, Guapa. Le pregunto, hablando sobre la cancelación del contrato de Luma Energy, ¿tiene fecha la cancelación del contrato? Volvemos. Tenemos un apagón hoy. ¿Cómo yo dejo el pueblo desprovisto de transmisión y distribución si no tengo un operador que reemplace? Tenemos que... yo escucho muchos líderes políticos que se quedaron en la época de campaña y no han aterrizado en la realidad. Las elecciones pasaron. Tenemos una realidad, un sistema eléctrico deficiente, frágil. Y tenemos también que heredamos contratos de generación y contratos de transmisión y distribución. Lo que me compete a mí, que dije que iba a hacer desde el día 1, era hacer la fiscalización de esos contratos. Eso es lo que ven aquí, parte de esa fiscalización. Eso es lo que ven con el nombramiento del ingeniero José Colón como SAR de Energía. Ahora lo que compete, ya abrimos la primera fase de revisar para aumentar la generación, que es nuestro principal problema en este verano. Esta falla nadie la veía venir. Por eso le digo que para mí me es curioso que estas fallas de apagones masivos se dan siempre en días festivos, ¿verdad?, o cuando la gente está en la casa. Y lo segundo, una vez tengamos eso, tenemos que abrir, ¿verdad?, esa fase de operación. Nosotros tenemos una reunión del Comité de Energía el próximo lunes, que estaba previamente programada hace unas semanas atrás, donde discutiremos, ¿verdad?, la siguiente fase, porque yo les dije a ustedes en las reuniones que tuvimos previas del Comité de Energía que nos íbamos a enfocar en la generación. Ese comité produjo 2 leyes, ¿verdad? Ahora vamos a buscar la fase de transmisión y distribución, a ver cuáles son las recomendaciones de este comité para comenzar ese proceso. Gobernadora, otra pregunta. Más temprano, la secretaria de Estado, Verónica Ferrayoli, había indicado como que no había ninguna situación de preocupación en el gobierno. Pero lo que me pregunto, ¿no le es preocupación al gobierno que tenemos personas que dependen de energía eléctrica para poder respirar, que tenemos hospitales sin energía eléctrica, que tenemos comerciantes perdiendo en una fecha, en una semana donde hay un gran flujo de turistas en Puerto Rico? ¿No es preocupación eso para el gobierno? Si no fuera preocupación, no estuviéramos aquí. No hubiera habido una conferencia de prensa a las 4 de la tarde. Pero más temprano había indicado que... La secretaria de Estado, que era gobernadora interina en esa hora, hizo una conferencia de prensa. Ha estado en contacto con todo el componente del SAR de Energía, la Autoridad de Energía Eléctrica, todas las agencias en una coordinación. Claro que es importante. Es importante para el gobierno. Yo estoy aquí por eso mismo. Porque yo creo que el pueblo se merece que uno le diga dónde estamos, qué pasó y qué va a ocurrir, ¿verdad?, y cuáles son los pasos y en cuánto tiempo debemos ver mejorías. Así que sí es importante. Quizás en el pasado pues se daba como una avería más. No, yo estoy aquí personalmente. Yo convoqué esta conferencia de prensa
Y va a haber un update de esto a medianoche. Y a las 7 de la mañana tendremos una conferencia de prensa aquí para ir informando cómo ha ido subiendo el sistema y qué debemos esperar. Y Dios quiera, no tengamos ninguna otra falla en la transmisión y distribución, porque aquí estamos hablando de equipos. Aquí estamos hablando de cosas que no necesariamente es el control humano. Y tenemos también, gracias a Dios no tenemos en este momento, ¿verdad? Fallas en la generación, porque los sistemas se autoprotegieron. Pero si no hubiera sido así, pudimos haber tenido una catástrofe peor. Ahora la expectativa es que el sistema vaya subiendo, ¿verdad? Poco a poco mientras estamos aquí. Saludos, gobernadora. Buenas noches. Buenas noches. Usted había indicado en que se iba a dar este término de 48 horas desde que inició, que hubo esta falla. ¿Cuánto porcentaje se estaría alcanzando en términos de restablecimiento de clientes con energía? Por eso, a este momento, volvemos de cero. Ya tenemos 264 megavatios de energía. Debemos llegar a casi 2.000, 2.200, que era lo que se tenía. Se tenían casi 1.600 megavatios a las 12 antes del apagón, según me informa la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica, la ingeniera Marisa Pata. Van a ir entrando, como les dije, Palo Seco, San Juan, ya entró Mayagüez, falta San Juan, el área de vapor, las más tarde deben ser las de Aguirre, así que va a ir subiendo la zona metropolitana. Como son las más grandes, esas deben darnos mayor porcentaje. De 0 a 264. ¿A cuánto debemos llegar? Debemos llegar por lo menos a 1.700 a 2.000 megavatios. Y en términos, se tiene a esta hora, por ejemplo, en términos de porcentaje, ¿cuántas personas están sin luz y sin agua? Sí, le podemos conseguir, en este caso tenemos 29, puede que este número haya bajado, pero hasta hace 25 minutos teníamos 29.6% de clientes sin agua. Y en el caso de los clientes, vamos a buscar la información ahora para dárselas a ustedes. Tele1. Gobernadora Feliz Escalera, de Canal 1 Tele1. Tengo dos preocupaciones que, ¿verdad?, nos llegaron a través de nuestra mesa de redacción, y es que una persona fue hasta un Econo para darse una terapia para el asma. ¿Dónde pueden recurrir a estas personas para que no tengan que ir a estos espacios y puedan tener un lugar más privado, ¿verdad?, para estos procesos de salud? Y segundo, en ese caso va a llamar al 1-800-981-8333, que es la línea del Departamento de la Familia, que va a tener unas áreas para esto, y lo mismo para los pequeños y medianos comerciantes que necesiten, ¿verdad?, quizás mañana, aunque mañana es Jueves Santo, pero hay comercios que como quiera laboran y necesitan acceso al internet o electricidad para poder trabajar. Van a haber 4 centros del Departamento de Desarrollo Económico que se van a abrir para poder prestar el servicio. ¿Dónde está Sebastián? Dígale cuáles son. Sí, mañana vamos a tener las oficinas regionales del departamento en Ponce, Mayagüez. También vamos a estar habilitando un centro en Caguas. La información va a estar en la página del departamento, que es desarrollo.pr.gov. Repito, desarrollo.pr.gov. Gobernadora, tengo otra pregunta. Es que son más de 6.500 los pacientes de diálisis en nuestra isla, y hay más de 3.000 personas registradas que dependen de respiradores eléctricos para poder vivir. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Obviamente tenemos una situación de emergencia. Los hospitales están funcionando con generador. Aquellas personas que sean mayores y tengan esta deficiencia, pues entre el Departamento de la Familia, que acabamos de dar el número, ¿verdad?, a dónde van a llamar, tienen que moverse a uno de estos centros que puedan estar disponibles para recibir a estas personas para que puedan pasar la noche, porque evidentemente no va a haber una restauración del sistema un 100% esta noche. Voy a dejar el secretario de Salud por si tiene, ¿verdad?, para el resto de los pacientes, sobre la cantidad de clientes que me preguntaron ahorita cuántos estaban conectados. Solo se ha restablecido el 7% del sistema. 7% es equivalente a casi 100.000 personas que ya tienen luz. Así que nos falta todavía más de 1 millón de personas sin conectarse. Secretario. En el caso de los centros de diálisis, como era Semana Santa, ya había una programación especial. Todos los centros dieron sus tratamientos hasta el día de hoy. También van a darlos mañana. Todos están en generador. Ninguno reportó ningún problema. Para los pacientes que tienen ventilador y otros equipos, los hospitales todos tienen área
para atenderlos. Y hay códigos de facturación sobre ese tema. Y cada hospital tiene que establecer, según le establece el protocolo de manejo de emergencia, esa área, y la gente puede ir al hospital si piensa que no está seguro en su casa y lo van a atender. Gobernadora, la última pregunta. En Ponce, una familia perdió su casa luego de que se prendiera una planta, ¿verdad? A causa, obviamente, del apagón. ¿Qué información se tiene sobre esto? Buscamos la información en unos minutos, pero no es el único accidente. Han habido otros accidentes de personas conectando sus generadores, y por eso le pedimos a la ciudadanía cuidado, ¿verdad? Con la conexión de las plantas a los generadores. En el pasado hubo personas que se cayeron porque tenían los generadores conectados en sus techos. A que lo hagan con mucho cuidado. Hay que darle mantenimiento a estos equipos. Les voy a dar el mejor ejemplo de acueductos y alcantarillados. Algunos de estos equipos, aún con el mantenimiento, tuvieron fallas en la conexión. Han habido subestaciones que han explotado como parte de esa conexión. Así que cada equipo funciona de manera distinta. Tenemos que tener certeza de que los equipos estén funcionando y que este lamentable y bochornoso, porque esto es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico, que tengamos un problema de esta magnitud en la transmisión, ¿verdad? Y que toda la isla se quede sin luz, y esto no puede ser ni es el Puerto Rico que queremos, y yo no voy a permitir que esto, ¿verdad? Siga sucediendo. Por eso yo soy la que estoy pidiendo que haya una investigación total de qué pasó, qué lo ocasionó y qué medidas correctivas vamos a tener para que esto no vuelva a ocurrir. Porque una cosa es una falla en la generación, que ya hemos advertido que tenemos una deficiencia, pero un problema en la transmisión de esta magnitud, y que todos los equipos hubiera habido una cadena de fallas en los equipos, para mí, honestamente, a mí, que no soy ingeniera, para mí no es normal. Así que aquí los ingenieros, ¿verdad? Que me busquen las explicaciones de por qué eso ocurrió, y por eso le pedí directamente, ¿verdad?, al operador que nos dé. Yo no voy a coger razones parciales. Si es un desganche, no, si es un relé, no. ¿Qué ocurrió? Y yo creo que de esa manera le podemos servir mejor al pueblo de Puerto Rico. Sobre la información del accidente, le puedo buscar. Adelante. Sí, son dos incidentes que tenemos reportado en este momento. El incidente de Ponce, y por cierto, fue por un generador que inició una chispa y la casa tuvo un incendio. Tenemos otro incidente en Villarrica. Gracias a Dios, el de Villarrica Bayamón, solamente fue una planta que se incendió. Como dice la gobernadora, y previamente hoy durante el día, el secretario de Seguridad Pública, Artur Galfeld, emitió unas declaraciones. Exhortamos a la ciudadanía a que haga este manejo con precaución. Ya tenemos 2 accidentes, pero no queremos más accidentes en Puerto Rico. Tienen que ejercer esa maniobra con mucha precaución, y se está exhortando a la ciudadanía desde temprano a esos efectos. Quiero recordar algo. Nosotros también nos comunicamos, ¿verdad?, con todos los municipios. Los municipios tienen un sistema, ¿verdad?, de emergencia que está coordinado con el manejo de emergencias a nivel estatal, así que cada municipio siempre tiene unas áreas para las personas que necesitan recargar equipos, ¿verdad?, electrónicos, entre otras cosas, y si hubiera que abrir para establecer unos albergues o shelters, nosotros estaríamos tomando esa determinación en las próximas horas, pero debe estar restableciéndose el servicio en el término de 48 horas, y por eso estoy aquí para informarlo, ¿verdad?, de manera directa. Yo no le voy a decir a la gente va a llegar en 5 minutos, va a llegar en 10, porque yo no le voy a crear falsas expectativas a nadie. Quiero que la gente tenga la información correcta y por qué, ¿verdad?, que se tarda, ¿verdad? No es que, como yo le cuestioné, porque no le den al botón y que prende el sistema. Hay unas razones mecánicas para eso, en términos de las turbinas, en términos de los generadores, en términos de vapor y de la lubricación que tienen que tener los sistemas para poderse proteger. El nuevo día, aquí. Saludos, gobernadora. En la conferencia que hubo en la tarde se mencionó que la avería pasó en el sur. Siempre mencionaron el sur. Y ahora se está mencionando que fue en el norte, en Manatí. ¿De a qué se debe esta discrepancia? Es la misma pregunta hice yo, porque cuando hablé con la ingeniera Zapata y con el ingeniero Josué Colón, la primera línea que sale, o por la que, ¿verdad?, identifica el sistema, era la parte de Costa Sur a Ecoelectric,
¿verdad? Que es una línea de 230. Sin embargo, hoy en la tarde, Luma hizo una expresión de que había sido de la línea de Cambalache a Manatí. Ellos han estado sobrevolando las áreas, ¿verdad? Verificando, de esa manera se dieron cuenta que alegadamente pues, la vegetación puede haber sido uno de los factores. Por eso para mí es tan importante el que se conozca en detalle dónde fue que ocurrió. Eso hay manera de saberlo, los sistemas informan, los sistemas registran, tanto para el efecto de la autoridad, de Genera, ¿verdad? Y ciertamente para Luma. Por eso vamos a buscar esa data. Yo quiero que me den la data. Obviamente la data que tiene el gobierno es que la primera línea que se desconecta es esa, pero quien tiene el control de la transmisión y distribución ciertamente es Luma. Así que vamos a descansar en la información que nos den de que identifiquen las fallas. Por eso que ves dos informaciones distintas. Y mi segunda pregunta es algo que usted mencionó también. Estos apagones ocurren en días feriados por algún motivo. ¿Alguien tiene alguna explicación de ingeniería que me diga por qué? A mí no me la han dado todavía. Yo la estoy buscando, ¿verdad? Porque a mí no me hace sentido que ocurre el 31 de diciembre, ocurre ahora Jueves Santo, el otro apagón grande fue en verano del año pasado. En aquel hubo fallas, ¿verdad? El sistema no se protegió, no se siguieron los protocolos. Gracias a Dios en esta, cuando empiezan estas fallas en la transmisión, el sistema se protegió y importante, el ingeniero José Colón y la ingeniera Mari Zapata estuvieron llamando a cada una de las plantas para que se siguieran los protocolos. ¿Qué produjo eso? Que no perdiéramos plantas en generación, ¿verdad? Que se siguieran las cosas, porque a veces la intención es que vamos a prender rápido la luz aquí y no necesariamente esa es la acción correcta, porque puede provocar que alguna de estas plantas tenga fallas mayores. Como pasó en verano del año pasado, el 12 de junio, que trataron de subirla inmediatamente para que no se cayera todo el sistema, y fue peor porque la planta estuvo meses en reparación. Gracias a Dios, nosotros no podemos darnos el lujo de una falla en la generación porque no tenemos suficiente generación para el verano. El sistema se protegió, hubo una falla en la transmisión que no debió haber ocurrido. No debió haber ocurrido. Así que debemos esperar, ¿verdad? ¿Cuál es esa razón? Pero al igual que tú, a mí me parece muy poco casual el que esas fallas de apagones grandes se den en días así, que todo el mundo está en la casa. No, señor. ¿Para qué? No. Sobre ese punto que usted trae del apagón del verano. Pero eso soy yo, ¿verdad? Los ingenieros pueden dar quizás otra expresión, pero yo creo que la gente tiene que estar molesta y la gente tiene que estar harta de que tengamos un sistema tan mediocre y cuando no es la generación, es la transmisión, y por eso todos los 18,000 millones de dólares en fondos federales que tenemos ahí, yo no voy a esperar 4 años para ponerlos a correr. Por eso todas las gestiones que se han hecho con las agencias federales de ponerlos a correr por esta petición de 800 megavatios nuevos de energía, que si yo no hubiera enmendado la ley, no tendríamos manera de suplir para este verano, y le estoy pidiendo a Dios que esta evaluación que cierre el 25 de abril se pueda hacer a tiempo para que podamos contratar a tiempo y podamos tener suficiente generación, no necesariamente con una sola compañía, que podamos tener varias y de esta manera no depender de la exclusividad del término de una de estas compañías. Ok, usted quería, obviamente, usted ha pedido la investigación, pero también quiere que el proceso... Claro. La pregunta es, ¿cuánto tiempo entonces usted le da de plazo? Porque cuando el apagón del verano, el gobernador llegó hasta ese momento, pidió una investigación, y hasta donde yo sé, él había dicho que inclusive que si se había probado negligencia, que no se les iba a pagar. No sabemos qué terminó pasando con ese asunto, si les pagaron o no les pagaron, si la hubo o no la hubo. Y quiero saber entonces cuánto tiempo usted le va a dar, y básicamente, además de lo que ocurra con esa investigación, qué es lo que usted procura, además de que eventualmente les va a cancelar el contrato. Bueno, para mí lo más importante de esa investigación es que se pueda reparar la falla, porque si no reparamos la falla vamos a tener el mismo problema, y yo creo que aquí nadie quiere que tengamos otro apagón. Así que para mí lo más importante del informe que produzca Luma como encargado de la transmisión y distribución es que se puedan reparar los equipos o las áreas que procuraron esta deficiencia y esta avería general. Eso debe ser lo primero, porque imagínense ustedes, se sube el sistema hoy y que tengamos, Dios no lo quiera, esto en otra ocasión, ¿no? Eso tiene que ocurrir porque los sistemas tenían que resguardarse. Mi pregunta al funcionario de Luma que estuvo y que está aquí
fue que podían tener información preliminar sobre esa falla en 3 días, ¿verdad? Así que yo voy a esperar esa información preliminar, pero como muy bien él plantea, pudiera tomar más tiempo porque ellos tienen que hacer una revisión de todo el sistema de transmisión y distribución. Y en ese sentido quiero, ¿verdad?, ser justa para que se me entregue la información completa. Así que en 3 días o menos, ¿verdad?, deberíamos tener la información preliminar del operador y entonces la información final. Créeme que el ingeniero Josué Colón y yo vamos a estar pendientes de la información final. Y claro que van a haber consecuencias. Culminamos por aquí con Noticel. Ahora tenemos herramientas de ley. Ahora tenemos, ¿verdad?, no solamente procesos de multa y otros procesos, pero yo creo que en este momento la multa no me resuelve que no tengamos luz. Así que yo quiero decirles al puertorriqueño que está en su casa en un fin de semana donde uno lo pasa en familia y donde lo pasa yendo a la iglesia, una Semana Santa, el que se está trabajando para que el sistema suba, ¿verdad? Y que tengamos próximamente la luz. Claro, tenemos que saber cuáles fueron las deficiencias para que no vuelva a ocurrir. Noticel por aquí. Sí, por acá, gobernadora, buenas noches. El último gran apagón que hubo no fue el de Año Nuevo, fue el que vino antes a ese, que fue en la noche. La mañana siguiente una conferencia de prensa del entonces gobernador Pedro Pierluisi. En esa conferencia de prensa él fue enfático de que hasta ahí llegué yo, esa fue su cita, y dijo que de ese momento en adelante a Luma Energy no se le iba a reembolsar ningún tipo de gasto relacionado a las reparaciones producto de estas averías, porque si se determinaba que Luma había cometido negligencia. Si se determinaba en la investigación que Luma había incurrido en algún tipo de negligencia que produjo entonces la avería, que el gobierno no iba a reembolsar ese dinero, no iban a pagar. Primero, nunca se supo qué pasó con esa investigación. ¿Se pagó? Se pagó. Se determinó que no hubo negligencia. Esa es la información que tengo, que nunca se le pagaron, nunca se le retuvo nada. Nunca se le retuvo a Luma. Muy bien, entonces la pregunta sobre eso, la razón por la cual traigo ese contexto era para preguntarle a usted si esa política continúa con su administración, de si se determina que hubo una avería producto de la negligencia del operador, el gobierno va a aguantar los chavos. Lo primero es que se pudieron haber dicho cosas que quizás no se hicieron, ¿verdad? Así que yo no voy a mantener una política pública que dice una cosa y hace otra. Yo quiero primero saber qué ocurrió. Vamos por partes. Yo creo que tenemos que saber qué ocurrió, cuál fue la causa. Mis políticas con respecto a los operadores es mucho más severa que el reembolso. Porque si la pena que iba a ser, pues no te voy a pagar lo que se dañó, pues no hicimos nada. Yo creo que esto es mucho más severo. Puerto Rico no puede ser la isla donde se va la luz todo el tiempo, ¿verdad? Y aquí todos tenemos que poner, ¿verdad?, esa fiscalización como primera prioridad. Así que una vez ese informe esté y tengamos la información preliminar y posteriormente nosotros vamos a tomar acciones, que la gente no tenga duda de que vamos a tomar acciones como ya se han estado tomando en términos de incumplimientos contractuales y otras métricas, ¿verdad? Porque ahora se le están imponiendo métricas. Y antes la diferencia es que la multa la pagaba el pueblo, ahora no, ¿verdad? Y ahora los operadores tienen que hacerse cargo. Hay grandes diferencias aquí. Así que yo no quiero adelantarme porque cuando tome las acciones las tomaré y no va a haber marcha atrás. La diferencia es que lo que digo, lo hago. Gobernadora, por último, y hago esta pregunta al final a propósito, porque no quiero desviar mucho el tema, pero hubo cierto incertidumbre o confusión de exactamente dónde usted estaba durante el momento del apagón, si es que estaba trabajando, si es que estaba de vacaciones. El domingo a las 8. Me gustaría que si me pudiera decir dónde usted estaba y qué fue lo que ocurrió en el momento que entonces usted decida regresar. ¿Cómo no? El domingo a las 8 de la noche yo salí de Puerto Rico a compromisos familiares que había contraído previamente. Y hoy a las 12:38, cuando me entero de esta situación, de manera inmediata empecé a hacer gestiones para llegar aquí. Estaba fuera de Puerto Rico y